Buenos días, mi nombre es Laura Obando y es para mí un placer participar en este segundo encuentro de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales. En esta oportunidad, la Red Venezolana centra su encuentro en analizar los estudios organizacionales desde distintas perspectivas y contrastes, donde el campo de la metodología representa un área importante para ser discutida y poder compartir en esta oportunidad. Realizar investigaciones en el campo de los estudios organizacionales representa hoy en día un reto para los investigadores, por cuanto hay nuevos fenómenos que se están dando alrededor de las organizaciones e implica para los investigadores conocer epistemológicamente la evolución de las teorías administrativas, las teorías organizacionales, para dar paso a los estudios organizacionales. Este recorrido en la investigación desde el pensamiento de Taylor, Fayol, Elton Mayo, hasta llegar a la teoría de las contingencias, nos dan cuenta de los análisis investigativos que recientemente, o que en su época, perdón, se realizaron y que estaban encaminados y dirigidos a producir más investigaciones relacionadas a términos de productividad, eficiencia y eficacia. Fenómenos que, si bien es cierto, son fundamentales en el proceso de revisión e investigación, no es menos cierto que hoy en día el complejo mundo que se vive ha hecho pensar y ha hecho o ha creado la necesidad de investigar otros fenómenos organizacionales que se encuentran más asociados con procesos de comprensión de las relaciones interpersonales que se dan en la organización y las relaciones de fuerzas de poder que se dan también dentro de las organizaciones. Entrar a determinar ese tránsito en los procesos de distintos tiempos y espacios, y es decir, hablar o determinar lo que significa la movilización entre la modernidad hacia la posmodernidad, significa entender también las distintas miradas y cosmovisiones que hoy en día el investigador tiene para realizar investigaciones desde distintas miradas, distintas ópticas. La posmodernidad trata, desde el punto de vista de los estudios organizacionales, de deslastrarse de las posturas positivistas, radicales, ancladas a los paradigmas positivistas per se, de razonabilidad, de estudios mucho más empíricos, encaminados solamente a visualizar en términos económicos de rentabilidad y productividad. Se entiende entonces la posmodernidad como un periodo histórico que sucede a la modernidad, que ciertamente es muy discutido en cuanto a si efectivamente estamos todavía en la modernidad o camino o en vía a la posmodernidad, pero lo que es cierto es que el análisis investigativo en este campo parte de una filosofía antipositivista que intenta visualizar fenómenos organizacionales que se dan productos de situaciones mucho más complejas y difíciles de descifrar, que no necesariamente tienen que explicarse a través de teorías ya preexistentes, sino que deben es entenderse o comprenderse producto de a través del significado que los actores que se encuentran en las organizaciones le dan a las actividades que desarrollan dentro de la organización. El posmodernismo entonces ha ayudado a mover el estudio de las organizaciones más allá de las rígidas demarcaciones ontológicas entre el objeto y el sujeto de investigación, y por supuesto que genera interés por la investigación en aspectos de la vida organizacional que anteriormente no eran considerados, como las relaciones de poder en la organización o las relaciones interpersonales. La teoría organizacional, entonces, posmodernista, representa esfuerzos por trascender las limitaciones metodológicas del positivismo, ya que centra su preocupación en comprender las formas en que los sujetos adscriben significados a sus actividades diarias y a la vida organizacional en sí misma, lo que implica un cambio y una manera diferente de realizar procesos de investigación en el campo de las organizaciones. Es decir, ya no miramos solamente los términos de rentabilidad, productividad,
economía dentro de la organización, sino miramos otros fenómenos que son difíciles de cuantificar y que son fenómenos que se estudian más desde los enfoques cualitativos de investigación. Los fenómenos organizacionales que hoy en día se producen en nuestra sociedad son fenómenos complejos, difíciles de estudiar, descifrar y por lo tanto también difíciles de teorizar. Requieren en ese sentido una mirada multidisciplinar e interdisciplinar. Es decir, los investigadores no se apoyan en de una sola disciplina, sino se apoyan de distintas disciplinas como la filosofía, la sociología, la historia, las ciencias humanas y la sociología y las teorías sociales en general, utilizando entonces esquemas metodológicos abiertos, flexibles, para estudiar fenómenos que son emergentes. Emergentes porque se producen de cambios contemporáneos del trabajo y por supuesto de cambios y fenómenos que se dan producto de las mismas situaciones particulares como las que estamos viviendo hoy en día, producto de la pandemia del COVID, que genera fenómenos organizacionales, sobre todo en las relaciones del mercado laboral, es decir, las relaciones de trabajo, que seguramente son fenómenos que hoy en día están en boga en los procesos de investigación en los estudios organizacionales. El abordaje metodológico de los estudios organizacionales, por supuesto que cobra gran importancia hoy día, porque implica para el investigador partir de posturas mucho más abiertas, donde estén marcados por la interpretación, el análisis, la comprensión, que vienen dados más por los métodos cualitativos que por los métodos cuantitativos de investigación. Establecer desde el inicio de la investigación de los estudios organizacionales la metodología a seguir y el método adecuado permite al investigador un recorrido sólido, coherente, lógico, que por supuesto lo va a llevar a tener un desenlace y unas conclusiones de su proceso de investigación lo más adecuadas y cónsonas con el propósito planteado inicialmente. De igual forma, el investigador a través de este proceso metodológico debe plantearse el método que le permitirá acercarse a su objeto de estudio, le va a permitir conocerlo y a partir de ese análisis, conocimiento y comprensión, producir constructos o relatos de realidades sociales que se viven dentro de la organización, que sean confiables y que existen, por supuesto, y que dan muestra de una realidad existente al interior de las organizaciones mismas. Ese abordaje metodológico, tal como lo hemos señalado, en ese sentido, entonces, tiene que ser un abordaje que debe ser holístico, global, integral, flexible, pero por sobre todas las cosas muy reflexivo, que se apoya de distintas visiones hoy en día, como las teorías de la complejidad o la trialéctica, para mirar el fenómeno organizacional en tiempo y espacio y poder hacer una determinación del mismo de manera adecuada. Ese abordaje metodológico, partiendo de una flexibilidad, implica que el investigador a lo largo de su proceso de investigación puede ir determinando, desarrollando su metodología para la determinación de los hallazgos que le permitirán arrojar unas conclusiones y, por supuesto, establecer o teorizar en el caso de que así se establezca en el proceso de investigación. La determinación o el abordaje metodológico también implica seleccionar para el investigador, establecer su postura como investigador y seleccionar el paradigma que más se adecue al objeto de estudio y al propósito de investigación. En ese sentido, hablamos de tres paradigmas: el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. En cuanto al paradigma positivista, también se le denomina paradigma cuantitativo, empírico, analítico, racionalista. Su origen se relaciona con los trabajos de Bacon y con los trabajos de Descartes. El auge del positivismo, por supuesto, que fue en el siglo XIX,
donde hay un rápido desarrollo tecnológico y la idea fundamental de los investigadores o el propósito fundamental era más de explicar las situaciones y los fenómenos, más que de comprender. La visión positivista está marcada inicialmente por el racionalismo y por el empirismo. En cuanto al paradigma interpretativo, este paradigma se centra en, en lo cualitativo, en lo fenomenológico, en lo humanista, y su principal objetivo es buscar el significado de las acciones humanas y de la vida social. Es decir, a través de la interpretación del significado que los actores de las organizaciones le dan a su objeto de estudio o al fenómeno, puede el investigador teorizar sobre un distinto o sobre un objeto de estudio en particular. Es decir, es a través del significado que otros le dan, la comprensión, que él puede hacer procesos de interpretación para posteriormente teorizar. Este paradigma se centra en comprender el fenómeno organizacional más que explicarlo desde los significados de los actores implicados, estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del fenómeno organizacional que no se observan directamente. En cuanto al paradigma sociocrítico, surge como una respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativistas. Pretende superar el reduccionismo del positivismo y superar el conservadurismo del interpretativismo. Admite la posibilidad de una ciencia social que no es ni puramente empírica ni solo interpretativa. El paradigma sociocrítico se fundamenta en la crítica social, con un marcado carácter autorreflexivo dirigido a producir transformaciones sociales. Parte del principio que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. En este sentido, entonces, el investigador revisará cuál paradigma es el más afín de acuerdo al tema objeto de estudio y a su propia postura como investigador, y seleccionará el paradigma positivista, interpretativo o sociocrítico. En cuanto al enfoque de investigación en los estudios organizacionales, son diversos. Entre ellos tenemos el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. Dependiendo de la naturaleza del fenómeno que se investigue, se seleccionará el enfoque. De igual forma, incide en su elección el paradigma en el cual se ubique el investigador, la metodología que asuma y el método seleccionado. Todo ello configura lo que nosotros denominamos el andamiaje metodológico, conformado por la postura, el paradigma y el enfoque y el método del investigador. Necesario en cualquier proceso de investigación, bien sea que se trate de una investigación para una maestría, para un doctorado o una investigación en particular. La investigación cuantitativa está mucho más afín o basada con procesos de explicación. Su propósito fundamental es la explicación, la predicción y el control. Hace uso de herramientas estadísticas, de las inferencias para medir el fenómeno y explicarlo a partir de una teoría ya existente. En tanto que, o a diferencia, el método o la investigación, el enfoque cualitativo, produce una interpretación y hace uso de la interpretación de los significados de los actores en el proceso de investigación. La investigación cualitativa busca la comprensión holística, no traducible en términos matemáticos del fenómeno organizacional, sino que el enfoque cualitativo va más allá y trata de comprender, hace uso de las entrevistas, de la observación directa del investigador y de ese proceso en el cual el sujeto cognoscente se acerca al objeto de estudio, se produce una interpenetración y a través de ella logra el investigador comprender y explicar
el fenómeno de investigación. Hace uso de entrevistas a profundidad, de herramientas o de metodologías como la triangulación de la información para poder teorizar luego de la obtención de los hallazgos en el campo de investigación. En cuanto al método de investigación, el método de investigación es aquel que le permite al investigador acercarse a su objeto de estudio. Entre los métodos más comunes tenemos el método fenomenológico, el método etnográfico, el de historias de vida, el de estudios de caso. En ese sentido, el método le permite al investigador, o a través de él, el investigador decide si va a explicar, si va a describir, si va a comprender, y en función de él selecciona. En el caso de seleccionar el método de estudios de caso, constituye un método para hacer un análisis de la realidad social. Implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo y sistemático en profundidad del caso objeto de estudio. A partir de un caso particular, le permite al investigador, haciendo uso de la descripción, la heurística y el proceso inductivo, generalizar ese caso y teorizar. En el caso de la fenomenología, lo que se busca a través de este método es conocer los significados que los individuos dan a sus experiencias, el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. En este caso, quien aplica este método lo que intenta es ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. A diferencia del estudio de caso, que hay más un proceso de descripción de un fenómeno en particular. En el caso de la teoría fundamentada, su principal propósito es ir construyendo teoría a lo largo del proceso de investigación mediante la recolección de datos. Es decir, el investigador no parte de una teoría, sino que la va construyendo paulatinamente en la medida en que va realizando una interpenetración con el objeto de estudio en el campo de estudio. En ese sentido, el investigador recolecta información y va teorizando a partir de los hallazgos que consigue en el campo de estudio. Visto de esta manera, un proceso metodológico de investigación implica de manera coherente y lógica plantearse unas posibles interrogantes que van a dar respuestas a unas brechas de investigación y van a dar respuesta a situaciones problemáticas que generan inquietudes en el campo organizacional. Esas preguntas de investigación que toda aquella persona que realiza una investigación se hace, deben llevar al investigador a generar unos objetivos o unos propósitos claros que delimiten el camino a seguir en el proceso de investigación. Esos propósitos van a demarcar el marco epistemológico que el investigador debe analizar, revisar, construir, es decir, esa revisión del marco teórico conceptual o el marco referencial que le va a dar sustento y un soporte epistemológico al trabajo de investigación. De igual forma, debe el investigador establecer el método tal como lo hemos seleccionado, bien sea un método fenomenológico, dependiendo si su idea es describir, comprender o analizar a través de otro, o describir y construir la teoría desde un campo de investigación. Esa descripción del objeto de estudio marca el orden ontológico del proceso de investigación. Entonces, la metodología, hay una mezcla de una correcta adecuación entre lo ontológico, epistemológico, pero también desde el punto de vista metodológico en relación al método. Si el investigador hace un recorrido adecuado en este sentido, pues seguramente va a construir y va a obtener resultados sólidos, coherentes y confiables. En esta oportunidad quiero también señalarles
algunos trabajos de investigación que hemos estado realizando acá en el doctorado en ciencias organizacionales, para que ustedes vean cuáles son las metodologías que se han estado utilizando. Lo primero que les voy a decir es que por lo menos el 90% de las tesis realizadas han utilizado un enfoque cualitativo de investigación y solo un 10% está utilizando un enfoque complementario o mixto, es decir, haciendo uso tanto de lo cualitativo como de lo cuantitativo. En el caso, por ejemplo, de la tesis de Cristian Tinajero, cuyo título de investigación es La cosmovisión del capital relacional de los clústeres como estrategia de competitividad en las pymes del Ecuador, hizo uso de un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo y un método hermenéutico. Rolando Somoza, en su trabajo Constructo epistémico del ser transmoderno para el desarrollo de ciudades y asentamientos sostenibles, también partió de un paradigma interpretativo porque su finalidad era comprender esas ciudades y asentamientos en épocas de transmodernidad. Hizo uso del enfoque cualitativo, hizo un proceso de comprensión e interpretación a través del método hermenéutico. Estas otras dos tesis, la de Gretel Ostoys, el ser humano hipermoderno entre la dimensión, espacio-tiempo y la felicidad, una vía a la procrasticacia como cultura de aprendizaje, hizo uso de un paradigma cualitativo, un enfoque deductivo, un método hermenéutico, partiendo de la hermenéutica de Gadamer, e hizo uso de la fenomenología de Heidegger, y en ese sentido hizo un constructo, construyó un constructo sobre lo que significa la procrasticacia como cultura de aprendizaje, una tesis donde no utilizó un solo método en particular, como ustedes pueden observar, pero que le ayudó a la construcción de su teoría. María Virginia Camacaro realizó un trabajo denominado La responsabilidad social laboral desde las universidades saludables, un nuevo enfoque para las universidades venezolanas. Partió de un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo y un método fenomenológico. En su investigación, ella hizo uso, además de este paradigma, este enfoque y este método, hizo uso de una herramienta para analizar los datos, que es el programa o el software MassQDA, que le permitió generar o determinar sus unidades de análisis y hacer una propuesta de una manera bien sistemática. Entonces también podemos hacer uso de este tipo de herramientas. Estas otras dos tesis ya están listas con fecha para defensa. Joana Molina, Fintech en el Mercosur, análisis de la economía política internacional. Esta tesis tiene la particularidad que hizo uso de un enfoque mixto, es decir, hizo uso tanto del enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo, y lo hizo a través de un método, un estudio de caso. Guido Mercado, su trabajo se denomina El liderazgo líquido en la gestión organizacional, hizo uso del enfoque cualitativo, el método fenomenológico, y sus entrevistas, por ejemplo, las denominó entrevistas líquidas para obtener la información. Son tesis innovadoras, cada una de ellas, como ustedes pueden ver, en su mayoría están utilizando o partiendo del paradigma interpretativo, porque en el caso de los fenómenos organizacionales hoy en día, más que explicarlos, se requiere es la comprensión de los mismos. Bueno, finalmente debo decirles que desde mi experiencia, si bien es cierto que existen métodos, enfoques y metodologías ya establecidas, pues es importante darle la libertad a los investigadores, deben sentirse con libertad de poder hacer propuestas metodológicas que le permitan consolidar o construir sus objetos, analizar sus objetos de estudios para teorizar y hacer los aportes adecuados. Es decir, debe permitirse que existan metodologías más blandas, flexibles, donde el investigador tenga la posibilidad de mostrarse y de construir desde su propia epísteme procesos metodológicos que seguramente van a enmarcarse dentro de un enfoque cualitativo o cuantitativo, pero que debe existir la libertad para el investigador de hacer una innovación y una creación en un proceso de construcción de una investigación y de un recorrido investigativo con una metodología muy propia.
Bueno, ha sido para mí un placer compartir con ustedes estos procesos de reflexión. Estoy atenta a cualquiera de sus inquietudes y seguimos compartiendo a través de estos maravillosos encuentros de la red de estudios organizacionales que se están haciendo no solo en Venezuela, sino que también los tenemos en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, y que nos enorgullece en este momento poder compartir nuestra mesa de trabajo con dos países que actualmente están desarrollando como Colombia y Ecuador. Muchísimas gracias por su atención.